Posverdad se define como un término que denota circunstancias en las que los hechos son menos influyentes sobre la opinión pública que las emociones o las creencias personales. No es que posverdad sea sinónimo de mentira, pero casi, en la medida en que se supone que la verdad se convierte en un elemento secundario y necesario frente a la intencionalidad emocional. Proponer que las legislaciones y las instituciones persigan la mentira no es en absoluto ningún atentado a las libertades ni a la libertad de expresión, como parece que consensuadamente se repite desde la profesión. En cambio, sí que es un atentado a los derechos ciudadanos no garantizar la veracidad de la información, derecho recogido en la Constitución española. Esto lo escribía Pascual Serrano. Hoy hablamos de fake news. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de fake news, hablamos de posverdad. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, José Manuel Martín Meden, bienvenido. Gracias. Pedro Ballín, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Lola Albiach, bienvenida. Gracias por invitarme. Noelia Vera, muchas gracias por volver a Fort Apache. Gracias a ti. Nos acompaña Aitor Ribeiro, del diario.es, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y cierra la mesa Teresa Aranguren, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Las llamadas fake news han venido a sustituir lo que antes se conocía como manipulaciones y mentiras. Hoy día los medios de comunicación van perdiendo credibilidad a la vez que hacen frente al avance de las redes sociales. Además, el cambio de modelo de negocio de los principales periódicos ha traído precariedad al sector, haciendo que determinadas noticias o zonas de conflicto, como Yemen o Irak, ya no sean cubiertas al no haber un interés masivo. De esta forma, el ciudadano medio se ve inundado por noticias de dudoso interés y veracidad. Esta noche, en Fort Apache, analizaremos el estado de los medios de comunicación. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, José Manuel. ¿Qué son las fake news? Yo creo que es engañar, como siempre se ha hecho, apelando a la emoción de la palabra y a la fascinación de la imagen. Es mentir, es engañar, es apelar a la indefensión del ciudadano por su analfabetismo mediático, y el procedimiento sigue siendo el mismo, solo que las herramientas cambian y se acumulan. Ballín. Yo creo que las fake news son las mentiras de siempre, que no hay un elemento... Las mentiras o las manipulaciones, el territorio de la verdad y la mentira, sobre todo si hablamos de información política, como solemos hablar siempre que hablamos de periodismo, es mucho más delicado, porque la información política no descansa tanto en verdades como en relatos, ¿no? Pero creo que no hay nada estrictamente nuevo en las fake news, salvo 2 cosas. Una, sus efectos, porque las redes sociales tienen un efecto multiplicador que dimensionan de otra manera el efecto de un relato no veraz. Y el otro, en realidad, su fragilidad, porque las mismas redes sociales tienen una capacidad de contraste y de verificación muy rápida, que hace que las mentiras palmarias duren muy poco, cosa que antes, hace 40 años, era muy de otra manera. Lola. El ejemplo perfecto para mí es lo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, cuando convence a toda una nación a través de la radio, que era el medio nuevo frente a los periódicos, de que venía una invasión marciana, que tuvo secuelas. Lo que pasa es que, claro, es el ejemplo perfecto para ver cómo se crea una psicosis que hace que puede tener efectos sin propósito político. Y entonces lo que asistimos ahora es el uso de las nuevas tecnologías, que tienen todo lo que decía el colega, un efecto multiplicador inmenso, una capacidad de control, yo creo que mucho menor de lo que tú dices, por lo menos por ahora, y además donde hay un propósito político en determinados momentos o de parte de determinados grupos de poder. Noelia.
Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que acaban de decir los compañeros, pero es desinformación, como la censura, como una manipulación, es mentira, ¿no? Es una mentira utilizada con fines políticos y con fines económicos, que a veces se nos olvida hablar también de los fines económicos que hay detrás de la fake news, ¿no? Está claro que es también un poco la cultura del clic, la cultura de hacer más productiva una noticia, que sea menos costosa, que se viralice antes, que consiga más publicidad un medio a través de ella y evidentemente quita y pone gobiernos, ¿no? Es la mentira a la que nos hemos visto sometidos desde el ejercicio de la profesión de toda la vida, pero sí que es verdad que se ha aumentado considerablemente su uso. Y a mí lo que me parece realmente también interesante no es solamente tratarla desde el punto de vista de los periodistas, sino también qué relación guarda entre el poder y el periodismo, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la trama en Podemos y hablábamos de los poderes económicos, de los poderes políticos y metíamos, así siendo un poco imprudentes, a los poderes mediáticos, creo que ahí es donde también está la clave, ¿no? Aitor. Fake news es significante, que una palabra que define algo que ha existido toda la vida en el periodismo, y no solo en el periodismo, sino en la cultura. El propio periodismo como tal empezó durante las guerras europeas y era propaganda pura y dura, ¿no? Era, pues, en función del bando que pagaba al periodista que iba, traía un relato u otro. No es nada nuevo. Lo nuevo quizá es que durante mucho tiempo los periodistas, o buena parte de los periodistas, han intentado defender que lo que hacían no era propaganda, sino un producto periodístico objetivo, y esa barrera ha caído. Mucha gente ya no le importa reconocer que la objetividad periodística es un mito y que como mucho podemos aspirar a ser honestos. Y cuando dejas de ser honesto, pues entras en el terreno de la fake news. No es tanto mentir como hacerlo con una intencionalidad, ¿no? Teresa. Bueno, antes decíamos el periodismo, el amarillismo, la manipulación, es parecido, aunque con diferencias por el cambio de situación general de la profesión, y estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Aitor. La objetividad, claro que no existe, ni la democracia, ni la libertad, ni nada de eso, en términos absolutos no existe nada, pero creo que es obligación del periodista, del informador, buscar la objetividad, esforzarse por, y existen claves para asegurar eso. ¿Qué es lo que se ha perdido? O sea, hay reglas que son el ABC del periodismo, contrastar la fuente, identificarla, etc. Nada de eso existe en las redes. Por eso se han convertido en el medio que ha propulsado, difundido a unos niveles impensables hace tiempo, esto que llamamos fake news, y que es, bueno, manipulación. Y podemos tener al señor Donald Trump pues diciendo, es que en Suecia han aumentado la delincuencia desde que tienen emigrantes. Y, bueno, ¿dónde se basa eso? Aquí hay un elemento por el que os quiero preguntar, como es evidente que la manipulación, que la mentira siempre se ha utilizado con fines políticos, con fines religiosos, con lo que haga falta. Pero es verdad que da la sensación que últimamente hay una serie de mecanismos nuevos que tienen efectos políticos que quizá hace tiempo nadie creería. Decía antes Ballín, con razón decía, es verdad que las redes sociales multiplican los efectos de la fake news, pero que al mismo tiempo son un instrumento de control. Si alguien miente abiertamente en las redes, se le puede desenmascarar enseguida. Bueno, os quiero preguntar por Brasil. Resulta que en Brasil todo el mundo reconoce, un artículo del diario El País reconoce que ha sido determinante en el resultado electoral una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas. Fotos manipuladas en Photoshop en las que aparecerían Dilma bailando con Fidel Castro. Nunca existió. Sin embargo, se empiezan a viralizar a través de los grupos de WhatsApp. ¿Y qué importa que después un periódico serio diga esto es mentira? Yo no sé si vosotros tenéis la sensación de, yo qué sé, la cuenta de Maldito Bulo. Maldito Bulo clama en el desierto. ¿Qué más da que Maldito Bulo diga que efectivamente es mentira? Repítelo, repítelo, cuenta en granadina, repítelo. Da exactamente igual que haya informaciones que digan esto es mentira, esto es no sé qué. Tiene un efecto político que probablemente en el pasado nunca había ocurrido. ¿En qué vemos esto? En que los políticos lo dicen abiertamente. En sede parlamentaria escuchamos a líderes políticos mentir habiendo noticias contrastables que se pueden sacar, que no sé qué, que es como usted lo que está diciendo es mentira, es evidente que es mentira, está publicado, incluso que usted miente, pero ¿qué importa? Si es mucho más eficaz mentir aunque sea evidente que se miente. Yo creo que en eso sí tengo la impresión de que hemos entrado en otra época. O sea que tengo la impresión de que había una época en la que si se desenmascaraba, por ejemplo, a un periodista, si a un periodista se decía ha mentido, no sé qué, quedaba señalado para siempre en la profesión, lo peor que se le puede hacer a un periodista es desenmascararle, es señalar, no ha consultado fuentes, no tal, no sé qué. Hoy en día yo creo que es como, ¿qué más da? No ¿Qué pasa más nada, da
O no sé, o esa sensación... No estoy seguro de si ese relato del pasado es cualquier tiempo pasado es fue verídico, mejor y que no, o si vivimos un poco siempre deseosos de reeditar un pasado que nos han contado de una manera determinada. En el pasado ha habido periodistas que han mentido y han tenido una fructífera carrera y han sido... Da nombres, Aitor, da nombres. No venimos a analizar el pasado, sino a ver qué puede pasar en el futuro. Yo creo que la clave está en cuando pasa de la red social al medio de comunicación convencional, porque aunque es verdad que las redes sociales, o sea, el consumo de redes sociales es mayoritario, todavía la televisión y la radio mantienen unos índices de penetración, sobre todo en determinados sectores de la población, sobre todo en clases populares, que tienen a lo mejor menos acceso a otro tipo de medios, a otro tipo de información por diversos motivos que se pueden analizar en otro momento. Y es cuando pegan el salto al medio convencional cuando la difusión ya es imparable. Ya da igual incluso que ese medio rectifique. Una vez que ya salta de Twitter o de WhatsApp a la tele, en ese momento ya sí que es imparable. Yo creo que ahí sí que hay una barrera que todavía nos permitiría detener el proceso. Si conseguimos mantener aislado, digamos, a los medios convencionales, todavía habrá unos grandes sectores de la población a los que las fake news no les incidan. Yo no estoy de acuerdo, también no estoy de acuerdo. Es que creo que estamos hablando de realidades que empiezan a ir paralelas. El caso de Brasil, el caso de Donald Trump, tienen efecto, aunque se sepa que dicen mentiras, porque se apoyan en emociones comunes. Entonces, hay un caldo de cultivo que favorece denigrar al emigrante y ellos lo refuerzan y no necesitan más. Y el tema de los medios de comunicación convencionales creo que va por otro lado, pero que la influencia, lo que ha llevado al Jair Bolsonaro a la presidencia ha sido el tuit. No han sido los medios convencionales, que han estado en contra de él. Han estado básicamente en contra de él. En el caso de Donald Trump, lo mismo. Entonces, yo creo que siempre que hablamos de comunicación, de medios de comunicación, siempre nos viene a la mente el derecho a la libertad de expresión. Y yo creo que lo importante no es eso, está ahí, evidentemente, pero el derecho a la libertad de expresión es el derecho también a decir tonterías. Un individuo o un ciudadano puede decir tonterías o cosas, que es lo que se proyecta en las redes sociales. En un medio de comunicación, por eso existe determinados códigos, que no digo que se cumplan, ni que el periodismo de antes fuese maravilloso, ni mucho menos. Yo no estoy, pero creo que se han roto las barreras y que es más fácil romper ese tipo de contención que antes nos hacían que, bueno, esto no lo puedo decir, aunque me parezca que es, porque no lo puedo contrastar. Yo creo que lo de Brasil se ha analizado poco. Es decir, en Brasil se ha difundido la impresión de que Bolsonaro ha ganado de una manera abrumadora, y no es cierto. Es decir, la diferencia entre Bolsonaro y Haddad es de 11 puntos, que son exactamente lo que suman los votos nulos y los votos blancos, que nunca habían sido tan numerosos. Es decir, que a lo mejor tienen razón los que piensan que Lula se equivocó de estrategia y que si se hubiera hecho un frente amplio de izquierda, como proponían algunos importantes dirigentes del Partido de los Trabajadores, se hubiera ganado en la segunda vuelta. En segundo lugar, la importancia de las redes en el triunfo de Bolsonaro no es el triunfo de las redes, es el triunfo del dinero. Es decir, están investigando a los empresarios que ilegalmente financiaron las campañas de WhatsApp, a las que se supone que se les debe una parte importante de la acumulación de votos. Y luego están las iglesias evangélicas, 7 de cada 10, que no tienen nada que ver con las redes. Con lo cual, la importancia de las redes en el triunfo de Bolsonaro es relativa. Y habría que analizarlo también en el caso de Estados Unidos, donde hay otros ingredientes. Y en segundo lugar, tú hablabas de que ahora los periodistas o los medios o las empresas o los políticos pueden tener miedo a que se les descubran y queden desprestigiados. Ni ahora ni antes. Es decir, en Estados Unidos, en Webb, el periodista que descubrió el acuerdo de la CIA con los narcotraficantes para financiar a la Contra, fue atacado por Los Angeles Times, el New York Times, y apareció suicidado, entre comillas, con 2 balazos en la nuca.
¿alguien ha desprestigiado a los grandes medios de comunicación de Estados Unidos? No, les siguen haciendo la ola como si fueran buenos periódicos de verdad. Con lo cual, estamos en el mismo escenario de siempre. Se engaña, se miente. ¿Y por qué? Fundamentalmente, como ocurre con los grandes medios de comunicación tradicionales y con las redes ahora, porque el ciudadano no está formado en conocimiento de cómo funciona la comunicación. Mientras no haya alfabetización mediática y el ciudadano sepa cómo funcionan los medios para poder controlar al poder, será el poder el que sabe utilizar los medios para controlar al ciudadano. No. A mí lo que me preocupa soberanamente es la impunidad. En el caso de Brasil, en concreto, yo creo que esto forma parte de una campaña que empezó hace mucho contra Dilma y contra Lula, que se ha acabado convirtiendo en lo que se ha acabado convirtiendo, ¿no? Pero independientemente de eso, también en Estados Unidos. Es preocupante la impunidad. Si tú te fijas, Trump ganó y se reconoce que mintió un 69-70% de las veces, pero es que Hillary Clinton lo hizo un 23%. Claro, si mientes un 23% de las veces y da igual, hay una impunidad absoluta sobre eso, y los medios de comunicación y los periodistas, en vez de analizar que eso son mentiras, lo que hacen es reproducirlas sin ningún tipo de análisis. Bueno, pues miento un 70% de las veces, que con eso además gano más votos, ¿no? Y aquí no ha pasado nada y después gloria, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la dinámica que estamos asumiendo, y yo creo que a nosotros como profesionales del periodismo, yo ya desde otro punto de vista, creo que tenemos que analizar un poco nuestro papel en torno a eso. Si vemos a Albert Rivera decir una y otra vez que el Partido Socialista y que Unidos Podemos van a subir los impuestos a las clases medias y a las clases populares una y otra vez, eso no cala en la gente porque lo diga Albert Rivera solamente, sino porque los tertulianos de turno, porque las redacciones de turno, porque las portadas de los periódicos de turno reproducen esa mentira una y otra vez, con lo cual nosotros no estamos ejerciendo nuestro trabajo de descubrir la verdad, como decía la compañera, de buscarla, de analizarla, de darle material al ciudadano para que tome sus propias conclusiones, pero desde el punto de vista de la verdad. La objetividad no existe, pero hay una línea roja que es decir la verdad o decir una mentira. Perdona, ¿no? te puedo añadir una cosa nada más, 30 segundos. Por lo menos en América Latina, las grandes victorias de la izquierda siempre se han producido en contra de los grandes medios de comunicación. Claro. López Obrador en México, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, siempre. La Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, con todos los grandes medios de comunicación del país y de la comunidad internacional en contra. Y ganaron abrumadoramente en algunos casos. Ballín y Lola. Bueno, hay un asunto que es importante, que es cómo funciona no el periodismo, sino el consumidor de periodismo. Y funciona mucho por el sesgo de confirmación, es decir, la capacidad de un medio para... Leo quien me dice lo que yo ya pienso. Claro, entonces ratifica pues lo malísimo que es aquel que yo ya pienso que es malísimo y consumo eso. Por eso yo insisto mucho en que desde el punto de vista de la profesión la responsabilidad se da en aquellos campos en disputa, y aquellos campos en disputa no son el periodismo político, son en realidad el marco de ese periodismo informativo más de entretenimiento. Hace unas semanas yo hablaba sobre el efecto que tiene los largos programas de mañana que ocupan durante años su programación hablando de sucesos, normalmente de tipo criminal, y este verano, como es verdad que tampoco había mucha otra cosa, de gente saltando vallas. Entonces, eso crea un estado de ánimo en la población, y luego uno puede hablar con un penalista y decir que por qué no es necesario endurecer el Código Penal, pero si la percepción de la población en esos espacios no politizados de información es que hay riesgo, pues es muy difícil de combatir, y eso no se puede combatir desde el periodismo político, que creo, por quitarnos importancia a los que hacemos periodismo político, que en general escribimos de forma más o menos sofisticada para gente que ya está un poco convencida con respecto a una posición política. Y luego quería decir otra cosa en general sobre el proceso, además de añadir que no solo no ganó por tanto Bolsonaro, sino que Trump perdió en voto popular, con lo cual, en fin, limitar un poco lo del tremendo alcance de las redes en esto. Y ningún medio estuvo a su favor de los grandes. Que también es cierto que en general, habiendo sido siempre un mecanismo de control del poder imperfecto, el periodismo sí que es netamente un producto de la democracia liberal. Y la idea, digamos, pulcra de la democracia liberal se está devaluando a velocidad de vértigo. El propio discurso político se ha hecho mucho menos aseado, es decir, es más de brocha gorda, y el periodismo participa. No sé cuánta culpa tiene aquí una deriva de la política con una deriva del periodismo. Yo en general suelo tender a pensar que de los males políticos
y que atribuimos a los políticos el 80% es culpa de nuestra profesión, porque tenemos mucha más responsabilidad de la que nos atribuimos en todo este tipo de cosas. Lola. Sí, yo quería separar la discusión entre lo del soporte, el periodismo y su evolución de la cuestión de la utilización política, porque me parecen dos factores diferentes. Desde que fue evolucionando el soporte del periodismo, o sea, cuando llegó la radio parecía incontrolable, era un desastre, los gobiernos en todos los países se aseguraron de que no hubiera licencias de cadena, luego ya se inventó cómo hacer cualquier radio de cualquier tipo, y en Latinoamérica es un ejemplo del papel tan importante que juegan a nivel comunitario. Lo mismo pasó con la televisión. Litros de tinta gastados en decir que iban a tontar a la población y que era la forma de control. O sea que sucesivamente esos cambios se ha producido el mismo debate. ¿Cuál es la diferencia hoy? Creo yo que las redes sí que suponen un salto tan cualitativo como fue la imprenta. Y que además es tan rápido y tan multiplicador y de tal dimensión que, por ejemplo, las autoridades electorales no son capaces de arbitrar ni siquiera mecanismos para controlarlo. Ni tienen cómo hacerlo, ni saben cómo hacerlo. Entonces, eso es aparte de la cuestión política. Y en la cuestión política yo sí creo que hay dos factores que se juntan. Una, que los políticos de hoy, o sea, está habiendo un deterioro de del sistema democrático y se atreven a cosas que jamás... O sea, que Trump diga las cosas que dice y no se le pueda callar, es que parece impensable. Entonces, sí hay mucho más descaro, no tiene contrapesos y frenos. El efecto político, yo me sumo a que no han ganado tanto como se dice y que el factor de las redes ha sido uno, pero lo que a mí me preocupa es que la mayor parte de la clase política de esos países y del resto no esté preocupada en qué factores han hecho que ganen. Las redes son uno, vale, yo dudo del papel tan importante de las redes. Pero ¿por qué? O sea, lo que los periodistas norteamericanos se cuestionan, sobre todo los de los medios tradicionales, es cómo no fueron capaces de tener un periodismo de base en el Estados Unidos profundo que les permitiera conocer cómo estaba cambiando la sociedad para permitir que tanta gente votara a Trump. Y lo mismo podría decirse de Brasil. Es decir, hay factores que han hecho que gane Bolsonaro que no son circunstanciales, que tienen que ver con cansancio, con desgaste, con hartazgo de la corrupción. Se han ido mezclando también las iglesias evangelistas, claro, también las redes, sí. Pero a mí lo que me preocupa es qué está detrás de esa alza del derechismo que también vemos en Europa y por qué los periodistas no somos capaces de palpar los cambios que la sociedad va teniendo, porque a fin de cuentas somos los obligados a anticiparnos a eso, por lo menos desde un periodismo que aspira a la objetividad. Nos vamos a ir a zapping y luego os voy a hacer una pregunta difícil. Adelante, vídeo. El Papa Francisco ha denunciado la proliferación de noticias falsas. Las ha comparado con las mentiras de la serpiente del Edén. Disculpe, señor, ¿ha visto mi programa de hoy? Dios, no, me entero de las noticias por internet, como todo ser normal de menos de 70 años. Hasta luego, dinosaurio. La difusión de lo que consideramos noticias falsas. Supongo que la verdad y la valentía no tienen cabida en los medios de hoy. Cierto. En las 400 bombas, Arabia Saudí. Es un aumento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de 1 metro. You are fake news. Galleons of Spain off Jersey coast. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Charles, you know perfectly well there's not the slightest proof that this armada's off the Jersey Hello, coast. Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you Kane. prove it isn't? This just Mr. came Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just borrow How do you do, Mr. Thatcher? Leland, Hello. Mr. Thatcher, my ex-guardian. From Cuba. We have no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. He knows what's wrong with every copy of the Enquirer since I took over. Read the cable. Girls delightful in Cuba, stop. Could send you prose poems about scenery, but don't feel right spending your money. Stop. There is no war in Cuba. Signed, Wheeler. Any answer? Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. I don't like watching fake news. Sea importante construir un sistema educativo que permita al alumno comenzar a dudar, a verificar, a comprobar, a desarrollar su espíritu crítico, a que entienda que no tiene por qué ser cierto porque lo haya visto en un vídeo en YouTube. ¿Sí? Bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío.
Aquí viene la pregunta que os hago, que es lo que un político nunca debería preguntar, pero como en este caso llevo el sombrero de presentador, lo voy a hacer. Todo el mundo sabe que Ana Rosa, Herrera, Ferreras, cualquiera de estos, digamos, directores de grandes programas que ve mucha gente, tiene muchísimo más poder político que cualquier ministro, muchísimo más. Y esto es así. Y es verdad que hay competición y que, digamos, como los grandes generadores de opinión, a través de programas de televisión o de radio muy importantes con muchos seguidores, compiten entre ellos y a veces incluso se odian y se dicen cosas. Pero claro, en general es una competición entre agentes privados. Esto, digamos, ¿hasta qué punto es lo más normal y lo más deseable en una sociedad democrática? Bueno, yo creo que no tienen poder político. Les prestan, les conceden o les alquilan poder político. Es decir, el equipo que hacía el programa en la 4 de debate, de mesa redonda por las mañanas, tenía un gran poder político hasta que lo eliminaron. Claro. Y quien lo pone y lo elimina es quien tiene el poder. Es decir, si yo dijera aquí, en todas partes los intereses particulares siguen controlando la información, me dirían, ya están los rojos con el discurso de siempre. No, esto lo ha publicado en El País, firmado por el presidente de Francia y los primeros ministros de Noruega y de Canadá hace unos pocos días. Y han reconocido que la presión política y la presión económica controlan los medios y se han comprometido a en los próximos meses montar una campaña para recuperar la calidad y el pluralismo de la información. Bueno, es decir, ¿dónde está el poder? El poder está en quien es el dueño de los medios. Por eso es imprescindible que haya medios de titularidad pública no gubernamentales que sirvan de contrapeso a la concentración del poder, y esta misma declaración de estos políticos insiste en que la importancia de los medios de comunicación, del espacio de información y comunicación como un bien de la humanidad, no puede limitarse a condiciones comerciales. Bueno, cuando tengamos medios de comunicación comerciales de servicio público y de iniciativas sociales, habrá una manera de contrastar las versiones. En ese Pero sentido, el poder está en los dueños de los medios. En ese sentido, el nuevo soporte que son las redes sociales, ¿cuál es el asunto? Y eso es hasta un tema de alta política europea. O sea, las 4 grandes empresas son todas norteamericanas. Son privadas y bueno, cuando empezó a haber signos claros de que habían tenido un papel por lo menos tolerante en que se utilizara con fines políticos en la campaña de Trump, les llama al Congreso y ahí sí se cuadran, aunque les costó ir, aunque ha habido sus... Cuando les llamó al Parlamento Europeo les costó mucho hacer que vinieran. Entonces, la gran discusión en ese asunto es, no podemos, bueno, ¿qué vamos a hacer si no hay empresas de otra nacionalidad y de otro tinte? Pero al menos debería haber cierta regulación. O sea, a mí por ejemplo, Maldito Bulo, que me parece que juegan un papel importantísimo, son entre otros de los que defienden en esa comisión, porque se ha montado una comisión de asesoramiento en la Unión Europea, ¿no?, donde la comisaria a cargo ha intentado saber un poco cómo está eso, qué se podría hacer y no sé qué. Aparte de que a mí tengo mis dudas de a qué fin invitan a las 4 grandes norteamericanas a la comisión, pero bueno, puede ser mejor tenerlas ahí y discutir con ellos que tenerlas fuera. Pues ahí gente como Maldito Bulo y otros defienden la versión anglosajona de que la mejor regulación es la no regulación. Yo tengo mis dudas y eso Macron, entre otros, cuando ha firmado ese papel, ha insistido en que hay que hacer algún tipo de regulación, que no quiere decir entregar o limitar la libertad de expresión o dar más poder a los gobiernos de manipular, no es eso. Es que si no buscamos una cierta regulación, quienes nos regulan son esas multinacionales o el gobierno de Estados Unidos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, yo sí creo que estamos asistiendo a un cambio desde el punto de vista de la comunicación que es un poco, yo diría casi antropológico. O sea, que hay un salto cualitativo. Yo soy consciente de que no tengo las claves de por dónde afrontar esto. Pero cuando pensamos en los medios de comunicación convencionales, es decir, que sería un poco lo que ha sido la experiencia de la comunicación hasta ahora,
siempre han existido contrapesos, siempre existió manipulación, siempre existió periodismo amarillista y siempre ha habido intereses intentando manejar la información. Y por eso, de acuerdo con lo que dice Meden, la importancia de los medios públicos como contrapeso de eso, siempre que sean públicos, no gubernamentales, y los mecanismos para que esto sea así. Pero en el tema de cómo manipular, yo por ejemplo, que he estado siempre como periodista en zonas de guerra. Y es cuando las cosas son más descaradas, son más dramáticas, las ves más de frente. Y a veces la manipulación es aquello que tapas, no lo que dices. Sí, lo que omites. Lo que omites, pero, no lo que dices. No hace falta solo decir, decir mucho para tapar algo que ocurre. Pero yo quiero preguntaros una cosa, porque los 6 sois periodistas con mucha experiencia, es como... A mí muchas veces directores de periódicos o presentadores de medios, cuando tú les dices, no, pero el dueño, dicen, pero si yo al dueño casi no le conozco. O sea, a lo mejor hablo con él una vez al año y salvo que yo dijera una barbaridad, los dueños lo que quieren es rentabilidad económica y les da un poco lo mismo lo que contemos mientras se haga dinero. Y hubo un periodista que me dijo una vez, Pablo, vosotros ganáis las elecciones en todas las redacciones de los periódicos de España. Es decir, la gente que trabaja en las redacciones, si tuviera que votar, había mayoría de Podemos. Entonces dices... Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que hace que las líneas sean siempre evidentemente las que son? ¿Es un mecanismo de autocensura? ¿Hay un malvado como el del inspector Gaches acariciando un gatito que hace la llamada? Todos sabemos que hay llamadas que se hacen en momentos muy concretos. Sí, pero yo no creo que eso llamadas, sea lo más además, importante. que eliminan a periodistas. Es como que se lo cuenten a Cintora o que se lo cuenten a otros que cuando se han pasado de listos, entre comillas, se han pasado de periodistas, se los han cargado. Pero es verdad también que muchas veces, digamos, la cosa funciona sola. ¿Cómo funciona? Bueno, por la inercia. Yo quería terminar el razonamiento de antes. Cuando decía lo que no se dice. O sea, por ejemplo, en las guerras que conocemos, las últimas, en las que está implicado Occidente, previamente siempre se ha creado un escenario mediático. Se ha creado un estado de opinión. Entonces, lo difícil es ir contra ese estado de opinión. Yo voy a poner un ejemplo. Yo he cubierto la guerra, los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, desde Belgrado y luego desde Prístina. El clima de la opinión pública era bombardearles, porque se había creado previamente, aparte de todo un lenguaje, etcétera, un estado de ánimo de que aquello era como el nazismo. Se mintió muchísimo, pero se mintió básicamente por omisión. Y yo recuerdo compañeros de otras televisiones, por ejemplo, de la televisión holandesa, la pública, que tenían orden de no sacar imágenes de los cadáveres, porque eran los cadáveres, eran los muertos que hacía la OTAN. Y entonces ellos hacían lo mejor que podían su crónica, pero no podían enseñar lo que eran los bombardeos de la OTAN. Entonces, es por ahí, por seguir la corriente, el apuntarse a la corriente dominante, es más fácil. Lo difícil es ir en contra de corriente, porque además tienes que documentarte mucho para eso. Yo voy a decirte que los directores de los medios conocen perfectamente a los dueños de los medios porque son los grandes bancos. Es decir, y las organizaciones de inversión como la que ahora es mayoritariamente poseedora de las acciones de Prisa, es decir, saben. Otra cosa es que puedan hablar con ellos, porque esos dueños de los bancos y de las empresas de inversión tienen intermediarios que son los que se ocupan. Y es mentira que lo que les preocupe a los grandes medios sea ganar dinero. Lo que les preocupa es convertir la influencia política de sus medios como elemento de negociación en ganancias con los gobiernos a la hora de conseguir contratos, subvenciones y ventajas para sus negocios. Ese es el juego. ¿Qué es lo que podemos hacer los periodistas en ese escenario? Pelear, defender nuestra dignidad, asociarnos y apoyarnos y resistir lo que se pueda. Lo que pasa es que eso genera genera un chip que llevamos todos en la cabeza que nos avisa cuando nos estamos pasando de lo que no se puede decir en el medio en el que trabajamos. Y ese chip lo llevamos todos. Y hay que saberlo manejar con inteligencia, hay que saber aprovechar las oportunidades, hay que saber colarse por las brechas que se abren en ese sistema, que siempre existen, y es una tarea, como dirían los cubanos, que no es fácil. Tengo la sensación, Meden, que lo que dices es verdad, pero es que a los periodistas nos fastidia cuando nos dicen que estamos haciendo las cosas mal, cuando nos dicen que estamos cambiando un titular porque nos lo está diciendo nuestro jefe. Somos los primeros en ofendernos y somos los primeros en vivir una especie de parálisis, no solamente de defender nuestro derecho a la información como si fuese una cajita ahí que tenemos que defendernos frente al malo, sino que es que además
no hacemos nada por mejorarlo, ¿no? Y creo que tenemos un problema de credibilidad que en un principio asumimos nosotros, ¿no? Por eso planteabas la pregunta desde el punto de vista soy político, yo decir esto quizás no. Pues yo creo que hay que decirlo y que los políticos también lo tienen que decir y es así, y sobre todo si quieren cambiar las cosas, ¿no? Si queremos hablar de democracia tenemos que entender que si haces periodismo, eres un líder de opinión, salgas en una tertulia, escribas en un periódico o lo que sea, coño, tienes que cumplir con un derecho constitucional que es el derecho a la información, que eso es lo que va por delante. Da igual que trabajes en un medio público que en un medio privado. Y es que es lo que no se nos mete en la cabeza, que en un medio privado también, no solamente el público, ¿no? Entonces, si eso no está pasando, que no está pasando por muchas cosas, no solamente por la fake news, no está pasando porque los derechos laborales de los periodistas están en el inframundo, que para eso también hay que regular. No está pasando porque, evidentemente, el espacio radioeléctrico está repartido de una forma absolutamente injusta, ¿no? Y eso también hay que regularlo, porque hay concentración de medios, también hay que regularlo. Y creo que se nos tiene que quitar un poco el miedo a los propios periodistas a que nos digan que nos tienen que regular ciertas cosas y a los políticos decir, ostras, pues sí, pero eso no tiene nada que ver con decirle a un periodista qué tiene o no tiene que decir. Que se cumplan con ciertos mínimos de calidad democrática en el país. Sucede también que se trabaja muy mal. Te voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando en estos días el periódico El País, la cumbre de la calidad periodística en España, informaba sobre la nueva política de seguridad anunciada por Andrés Manuel López Obrador en México, traía 2 notas sobre ella. En la primera se decía, López Obrador reproduce la utilización del ejército para la seguridad pública. Y en la segunda nota decía, López Obrador se ha propuesto la retirada paulatina del ejército a los cuarteles. Claro, ese es un problema de que o no hay nadie que coordine, o no hay nadie que edite los editores esas han noticias. desaparecido. Es decir, no sé si sabes. Como los correctores de estilo. Claro, ¿no? Los medios que mienten a sabiendas, incluso aunque sean públicos. Te pongo el ejemplo de la intocable BBC. La BBC, hace unos días, cuando el abogado del Chapo, al comenzar el juicio en Nueva York, dijo, señores, tengan en cuenta que el cártel de Sinaloa ha financiado con montones de millones las campañas electorales del actual presidente Peña Nieto y de Calderón, el anterior. Y la BBC titulaba sorprendentes acusaciones del abogado del Chapo. Bueno, hace 4 años en Univisión, la cadena más importante de televisión en español en Estados Unidos, Phil Jordan, que fue el jefe de la oficina de inteligencia de la DEA en El Paso, en Texas, había explicado perfectamente, después de 30 años trabajando en la DEA, cómo el PRI estaba asociado con los carteles del narcotráfico y cómo el Chapo había puesto muchísimo dinero en la campaña de Peña Nieto, hasta el punto que cuando lo detienen por segunda vez, él le dice a Univisión, me queda muy sorprendido de que lo detengan, algo ha pasado entre el PRI y el Chapo porque él financió la campaña de Peña Nieto. Pero no es lo mismo que lo diga en un tribunal de Nueva York. La BBC no sabe eso. Yo voy a volver a llevar un poco la contra en la mesa, porque sigo sin creerme que cualquier tiempo pasado fuera mejor, aunque hubiera más editores, aunque hubiera libros de estilo es que nadie ha dicho eso, ¿eh? Y demás. No, cualquier tiempo pasado fue peor. En los 80, el que era el periódico más leído en este país tapó la corrupción y el terrorismo de Estado. Sí, sí. En los 90 nos engañaron a todos para ir a una guerra en Oriente Medio, que volvieron a engañarnos 10 años después. Y en 2004 hubo un señor de Pontevedra, que luego fue presidente del gobierno, que en jornada de reflexión dijo, en el segundo periódico más leído de este país, que el 11M lo había hecho ETA. Todas esas mentiras se hicieron antes de que existiera Twitter, YouTube o cualquier red social, incluso antes de que Internet estuviera tan expandida como está hoy. No es una cuestión de tecnología, no es una cuestión del soporte en el que se aporta la información. Es verdad que el medio hace el mensaje, pero el mensaje sigue siendo el mismo, y el mensaje sigue siendo mayoritariamente falaz. Si los medios de comunicación estuvieran aquí para hacer dinero, no habría prácticamente ningún medio de comunicación, porque en los últimos 20 años casi todos han perdido dinero, mucho dinero.
periódico El País perdió... Menos las televisiones. Pero las televisiones no ganan dinero como medio de comunicación, ganan dinero como medio de entretenimiento. Es decir, los informativos son un producto que las televisiones ponen para blanquear el resto de su programación o para mostrarse como servicio público. Porque claro, si tú tienes Gran Hermano y luego quieres decir que eres un servicio público, tendrás que poner algo que explique que eres un servicio público. Hombre, y no está mal. Hombre, si y tienes... porque con la otra parte ganas poder también. Hombre, si tienes una audiencia de 6 millones y puedes poner un telediario... Sí, pero en el telediario la audiencia no es de 6 millones, es de 1. Como empresas ganan dinero, pero yo estoy de acuerdo en lo que tú decías. Pero lo que quiero decir es que cualquier tiempo pasado fue peor. Y solamente Igual, hay que recordar el montaje del asesinato de Kennedy, por ejemplo, o cómo la Iglesia inventó las falsas noticias y las llamó milagros. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, lo que quiero decir es que se reproduce a lo largo de la historia un elemento que es que hay una clase dominante que tiene la capacidad de influir en el mensaje que se da hacia las clases populares y ya está. Y eso puede ser a principios del siglo XX con los periódicos, un poco más adelante con la radio, luego con la televisión y ahora con Internet. Y para no perder la vista de la pregunta que nos hacía el presentador, no tengo la respuesta, no tengo nada claro que un medio público garantice independencia o garantice pluralidad o garantice verosimilitud a las informaciones. Por supuesto que existen presiones. Hay medios un poco más independientes y medios absolutamente nada independientes que reciben muchísimas más presiones. Y no es verdad que los directores muchas veces o los editores o los redactores jefes no necesitan conocer al dueño, pero el dueño ya sabe a quién ponen según qué sitio, ¿no? Entonces, digamos que nos hacemos un poco a veces de trampas buscando explicaciones complejas a problemas que son quizá bastante más simples de lo que pueda parecer. Allí y después Lola. Bueno, hay una cosa sobre los medios públicos. En todas las democracias consolidadas, digamos, hay una gran cadena de radiodifusión pública que no se crea, digamos, como un elemento para que la población se comunique, sino como un mecanismo de poder. Pero claro, pasados los años, eso es a la vez un mecanismo de calidad, si se cuida, porque en un marco abierto en el que hay muchas empresas privadas, pues está bien que exista, y además en posiciones dominantes, que esto es una cosa interesante, que no pasaría seguramente en otros sectores donde compita lo público con lo privado, que es que las grandes cadenas de radio y televisión en Europa tienen una posición muy potente en sus respectivas audiencias, y es una cosa interesante. Otra cosa es cómo se gestiona, y creo que, bueno, en fin, Noel ya ha pasado un verano intenso con esta historia. Y luego sobre el ejercicio profesional, la autocensura, yo es que creo que somos un poco pusilánimes como profesionales en general, sin llegar a... Claro, una cosa es una situación de guerra, una corresponsalía en un país complejo, pero luego hay un día a día en el que lo que yo he visto, y yo he trabajado para 8 cabeceras diferentes, de diferente formato, internet, papel, gratuito, de pago, lo que veo en general es muy poca gente dispuesta a explorar dónde están los límites del sitio donde está. Claro. Y los percibes rápido, porque es como ir a oscuras por una habitación. Y un día dices, ay, que me he equivocado porque has tropezado con una pared, y ya está, ya sabes que ahí hay una pared. Y creo que yo veo a los profesionales muy poco... Porque además, como diría Pascal Bruckner, está la tentación de la inocencia, ¿no? La victimización. Sí. Yo oí creo que era la redactora jefa del New York Times decir que vivíamos en la época en la que existía un gran enemigo ahora, que era la censura. Y yo no salía de mi asombro, digo, pero comparada con qué época, es la época en la que ahora la censura campa a sus anchas, ¿no? Y ella ponía el ejemplo de lo que pasa en China, con que Google está controlado. Y, vete a China en 1920, en fin, no sé. Yo tengo la sensación de que tenemos mucho más margen de operación de lo que creemos. También es verdad, insisto, en el caso de los que hacemos, pues como yo, prensa escrita y política, que el alcance no es tanto.
O sea, que no vamos a revelar grandes verdades ni cambiar la realidad de un país haciendo prensa política en un periódico escrito, ni siquiera en un periódico digital. Pero Pedro, sí funcionamos a veces como fusibles o como transmisores, es decir, y esto tiene que ver un poco con el tema de las redes sociales. Twitter, según el CIS, en España, cada vez que hay elecciones, luego hace una encuesta postelectoral y siempre pregunta a través de qué medio de comunicación se ha informado sobre la campaña electoral. Nos hemos informado los españoles. Entonces, pregunta pues a través de prensa, de radio y redes sociales y de verdad los porcentajes de redes sociales son bajísimos, pero bajísimos de 9, un 10, un 12%. La gente se sigue informando bajísimo. Por televisión en y España, radio. yo hablo de España, no. O sea, quizá haya diferencias según los países. El problema de Twitter es que en Twitter no es que haya mucha gente, pero es que los que estamos somos los que estamos todo el día y los que al final acabamos definiendo la agenda. Los que estamos en Twitter o los que escribimos en determinados temas o hacemos determinada crónica, marcamos la agenda y marcamos qué temas luego van a acabar escurriéndose hacia otros programas que son más de entretenimiento, que son más laxos, en los que esos límites, y yo estoy de acuerdo en que esos límites y en que nuestro oficio tiene unas normas y hay que cumplirlos. Esa es la honestidad. Esa es la honestidad del periodista, cumplir esas normas. Pero luego se acaba filtrando esas posiciones o eso que decimos a otros sitios donde pues los límites son más laxos porque, por ejemplo, en El Hormiguero, pues ¿qué más? No, pues que es un programa de entretenimiento, pero no es un programa de entretenimiento solo. También se cuelan mensajes de vez en cuando. Entonces, eso, ¿de dónde sale de dónde sale primigenio, de forma inicial, esa información? De Twitter, de las crónicas periodísticas. En Estados Unidos, el Washington Post solo lo leen en Washington y solo lo leen la gente de traje que trabaja para la administración y para tal, pero da igual que solo lo lea esa gente. Es uno de los periódicos más influyentes porque lo lee quien lo tiene que leer. Esa es la importancia de las redes, no tanto la magnificación que haga del mensaje, creo yo. Me dicen de realización que llegamos al final, pasamos a la regla del minuto, pero a Lola le vamos a dejar minuto y medio porque llevaba mucho tiempo pidiendo la palabra. Empiezo contigo. Pasa nada, un minuto y medio. No, quería sumarme a lo que has dicho. Yo creo que sí, o sea, esas mentiras que tú has enumerado de los últimos tiempos en la propia España han sido contestadas por otros medios. Eso es gracias a cierta pluralidad que hay, a que también hay medios públicos, a que, en fin, eso no pasa en buena parte del resto del mundo. O sea, pasa en el primer mundo y poco más. Yo sí que apunto a que también hay una gran responsabilidad, aparte de los dueños, sus intereses. No suele ser sobre todo de arriba abajo que te dicen esto no lo hagas. Se perciben los límites nada más llegar, eso tú tienes razón. Pero a mí me subleva muchísimo más la autocensura cotidiana que hay, la inercia, la dejadez, claro. Y eso ha aumentado mucho. Y también un fenómeno que antes no se veía, la corrupción entre periodistas de gran perfil o muy mediáticos y política. Eso lo vemos en los casamientos, o sea, hay primeros ministros casados con periodistas, así. Eso era impensable hace un tiempo. Entonces, esa colusión, muy peligrosa. Por resumir, yo creo que hay que separar la cuestión de los cambios tecnológicos y mediáticos que suponen las nuevas tecnologías de la utilización política que está habiendo de las fake news y cómo es tan exitosa. Y ahí tenemos los periodistas mucho que reprocharnos de no hacer un buen periodismo de calle, a pie de calle, para ver qué está pasando en los cambios de la sociedad. Y la prueba de que los medios siguen siendo muy importantes es que hay políticos que consideran que los medios son sus principales enemigos, empezando por Trump. Noelia, tu minuto. Bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, básicamente el periodismo tiene que servir como una herramienta para favorecer la democracia, la hagas en un medio público, la hagas en un medio privado.
me has desatado el gusano que llevo dentro con lo de los medios públicos, y es muy difícil garantizar un servicio público de calidad cuando no hay manera de despolitizarlo. No hay manera. Nos hemos inventado esta fórmula del concurso público, que no nos la hemos inventado nosotros, se la han inventado los expertos para que no sean los políticos quienes nombren a las direcciones de los medios públicos, y resulta que los partidos de la derecha lo están manipulando. Lo están manipulando para que el concurso al final salga un resultado que ellos quieren, ¿no? Es muy difícil, la herramienta es muy golosa para el poder, ¿no? Y es muy difícil sacarlo de ahí. Y es difícil tratar un servicio público como el derecho a la información en un medio privado mientras se siga tratando como con las reglas del mercado, que es lo que está pasando básicamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la precariedad laboral, tiene que ver con la concentración de los medios y tiene que ver con nuestra apatía. Pero aprovechando los últimos segundos, yo diría que empezando por los periodistas, que tenemos un poco de capacidad crítica y que no nos gusta que nos cambien los titulares, pues tendremos que decir, oiga, no me gusta que me estén cambiando el titular, y tener un poquito más de valentía también desde dentro en ese sentido. José Manuel. A mí me parece que así como hemos aprendido a utilizar la electricidad para que no nos dé un calambre, o a utilizar el gas para que no haya un escape y nos asfixiemos, a los chavales hay que empezar desde la escuela y luego siguiendo por el instituto y la universidad a enseñarles comunicación, cómo funcionan los medios, cómo se manipula, de manera que sepan exactamente lo que reciben y que se conviertan en gente con capacidad crítica para exigir información de calidad que se convierta en conocimiento y sea la base de la participación democrática. Vallín. Bueno, yo voy a, como es mi costumbre y además que como tengo de aliado a Aitor, voy a lanzar un mensaje optimista. Yo creo que el momento en el que vivimos, yo no sé si en el mundo anglosajón hubo una edad dorada del periodismo, tengo mis dudas. Desde luego, en este país, en la edad dorada, lo más parecido a una edad dorada del periodismo está pasando ahora. Y está pasando ahora porque la multiplicación de la oferta gracias al mundo digital hace que no se puedan callar voces. En un sistema mucho más pequeño como históricamente había sido, pues es mucho más sencillo que de determinados temas no se hable, ¿no? Eso unido a que creo, y esto que tenemos entrando a las generaciones mejor preparadas de periodistas, y de esto no tengo ninguna duda, y al que piense otra cosa le invitaría a que fuera a ver periódicos de hace 40 años a una hemeroteca y lea no solo a las grandes firmas, sino cómo están hechos los periódicos. Aitor. Los periodistas tenemos que ser conscientes de que en todo momento somos agentes políticos. Eso no quiere decir que seamos partidistas, ni quiere decir que tengamos una ideología predeterminada, ni que trabajemos para una persona concreta o para un grupo de presión concreto. Quiere decir que cada vez que hacemos o decimos o no decimos algo, tiene una repercusión en la salud democrática del país. Eso que nos hace creernos muy importantes también nos tiene que servir para darnos cuenta de que no podemos mantenernos siempre alejados como observadores desde una atalaya que describimos una cosa que ocurre. Lo que describimos o lo que dejamos de describir tiene directamente incidencia sobre la realidad, es decir, somos performativos, hacemos la realidad y la transformamos. Cuando dejemos de estar tan pagados de nosotros mismos y asumamos esto, haremos las cosas mejor. Teresa. Pero yo empezaría diciendo que ni los políticos ni los periodistas somos marcianos. Es decir, somos parte de esta sociedad y tenemos pues las limitaciones, la complejidad que tiene la sociedad en la que nos movemos. Y lo que yo sí me molesta, últimamente, es una cuestión quizá de edad, o sea, que se vuelve uno más cascarrabias. Creo que el periodista tiene que ser muy consciente de que su voz tiene una proyección que muchas veces no se merece. Es decir, que a lo mejor está haciendo un reportaje sobre ciencia y conoce 4 cosas de eso, ¿no? Y entonces, esa conciencia nos tendría que llevar a ser más cuidadosos con lo que decimos y a ser capaces de decir no, eso no lo hago o eso no lo firmo. Cosa que, por ejemplo, se hizo en Telemadrid cuando llegó Esperanza Aguirre como el caballo de Atila. Es decir, hay márgenes. Luego te puedes topar con el muro que está ahí, pero usar los márgenes hasta el tope para dignificar la profesión. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a los 6. Reconocerán que este debate no es tan fácil de ver en otros sitios. Aquí seguiremos mientras se pueda. En Fort Apache. Hasta pronto.